Esta es la válvula de pie que mencionan, con alcachofa. La alcachofa viene siendo como su rejilla o lo que es la protección para no para que no pase lo que son las ramas, hojas, basura dentro de la tubería. Dice que puede obstruir la bomba, y la segunda hace posible el retenido de líquido de la bomba. Aquí en esta parte de la bomba lleva lleva como una T, pero esta es es un sistema que cuando absorbe o jala el líquido, este sistema se abre y se cierra cuando el líquido viene de regreso. Entonces, se protege para que no se descargue lo que es la tubería de succión. Dice que ambos elementos originan una importante pérdida de carga. Nosotros cuando colocamos accesorios, en este caso la válvula de pie o pichancha, y por ejemplo lo que son los codos, las válvulas, todo eso lo que nos ocasiona son pérdidas primarias. Si fuese preciso evitar estas pérdidas para que no se produzca cavitación, este fenómeno de cavitación lo vamos a ver más adelante, pero es cuando se producen burbujas o se introducen burbujas de aire en el sistema. No se instalan estos elementos, entonces el cebado se hace mediante una bomba de vacío. Bueno, eso es cuando se instala una bomba de vacío para poder llenar lo que es la carcasa del sistema. Pero aquí en este caso nosotros, por ejemplo, tenemos una llave de purga de aire y una tubería de cebado. Esta tubería nos sirve para, si nosotros abrimos esta válvula y llenamos de agua o introducimos agua aquí por esta tubería, se va a llenar todo el sistema. Se llena todo el sistema y se llena toda la tubería de succión. Entonces, cuando se llena la tubería de succión y la carcasa, nosotros podemos eliminar el aire por esta válvula o esta llave de purga de aire. Ya cuando queda cargado todo el sistema, nosotros podemos encender la bomba y hacer que funcione. Bien, dice aquí que las válvulas de compuerta en la aspiración y en la impulsión a veces no se instalan, la primera, pero la segunda no se prescinde nunca, porque sirve para la regulación de caudal de la bomba. Esta válvula que nosotros tenemos aquí, la válvula número 1, por ejemplo, y aquí tenemos la válvula número 2. Esta normalmente no se instala, pero la segunda sí, porque con esta podemos controlar lo que es el caudal, el flujo de caudal que sale o que bombea la bomba y la dirige hacia arriba. Válvula de retención en la impulsión. Dice, impide el retroceso del fluido cuando la bomba se para. Es imprescindible si la tubería de impulsión es muy larga o se encuentra a gran presión. Bueno, aquí nosotros tenemos, si ustedes ven, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la entrada del fluido. Y aquí nosotros vemos la salida. La salida del fluido. Entonces, aquí nos habla de una válvula de retención en la impulsión. La válvula de retención vendría siendo esta que está aquí, o válvula de compuerta. No, esta que está aquí, válvula de retención, es esta que está aquí.
Esta lo que hace es que no se descargue lo que es la tubería, toda la tubería de descarga, valga la redundancia. Toda esta descarga que nosotros hacemos aquí por esta tubería, cuando paramos la bomba, esta válvula de retención nos permite que no se regrese el líquido y se vacíe todo nuestro sistema. Aquí viene otra que es la válvula de retención en la impulsión. Impide el retroceso del fluido. Cuando la bomba se para, es a la válvula de retención e impulsión, esa ya la vimos, ¿no? Reducción en la aspiración. Reductor en la aspiración. ¿Quién me ayuda con Yo, profe. este Sí, reductor profesor, en la Hernández Portugal. López? Es para mejorar la aspiración de la bomba y evitar cavitación. Se aumenta a través del diámetro de la tubería de aspiración. La reducción se hace para evitar la formación de bolsas de aire en la parte superior. Ok. Esa parte viene siendo esto. Mediante bridas conectamos esta reducción. De un diámetro mayor lo pasamos a un diámetro menor. Y con esto evitamos lo que es la formación de burbujas de aire. Con esto evitamos que las burbujas de aire entren dentro del sistema y al aplicar al aplicar la fuerza o al generar la fuerza centrífuga, esas burbujas no aumenten de temperatura y hagan implosión en lo que son en el rodete o los elementos de impulsión. Atrás, bueno, en la siguiente página dice dice que para el estudio de la bomba y de la instalación es importante considerar las secciones siguientes. Habla de una sección A, nivel superior del agua en el pozo de aspiración. Ese nivel A viene siendo esto. Aquí está la letra A. Y es el nivel que nosotros tomamos o consideramos de la superficie del líquido. Sección Z, nivel superior del agua en el depósito de impulsión. Ese nivel Z está aquí. Y es la superficie del líquido del contenedor que está en la parte superior. Sección E, entrada de la bomba. Aquí está la sección E, que es la entrada de la bomba. Sección S, salida de la bomba, que vendría siendo esta parte de aquí. Perdón. Ok. Una instalación consta de una serie de metros de tubería y accesorios. Entonces, aquí nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos tubería de este punto hasta acá, hasta la válvula de pie. Aquí tenemos otro tramo de tubería. Aquí tenemos otro tramo. Esto nada más es en la succión. Y en la descarga nosotros tenemos todos estos tramos de tubería. Y hasta llegar a el depósito superior. En estas tuberías, nosotros, ¿qué tenemos como pérdidas? Son pérdidas primarias, ¿no? En toda la longitud de la tubería vamos a encontrar nosotros o vamos a tener por fricción pérdidas primarias.
Y lo que son los accesorios, todos los accesorios que nosotros tenemos, por ejemplo, el codo, la válvula, la reducción, otra válvula, válvula de retención, codos, todos estos accesorios que nosotros instalamos para poder hacer llegar el líquido hasta la parte, hasta el contenedor elevado. Estas van a ser las pérdidas secundarias. Sí queda claro esta parte de lo que son las pérdidas primarias, pérdidas secundarias, ¿verdad? Dentro de la instalación de una bomba. Sí, pero Y aquí lo menciona, ¿no? En los tramos rectos hay pérdidas primarias y en los accesorios pérdidas secundarias. El conjunto de estas pérdidas constituyen las pérdidas exteriores a la bomba. Pérdidas exteriores, además se originan pérdidas de superficie y de forma en el interior de la bomba. Esas pérdidas de superficie y de forma se dan dentro de lo que es la bomba. Sería esta parte. Entonces, nosotros al instalar una bomba, nosotros tenemos que contar con una base sólida, una base sólida y fijarla mediante tornillería o elementos de fijación a una superficie sólida. Esta bomba normalmente se conecta con un motor mediante un acoplamiento. Y aquí va un motor eléctrico. Lleva un motor eléctrico que hace que gire lo que son los elementos de impulsión. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? sí, maestro. ¿En Dígame. dónde se encuentra? Bueno, me comentan un nombrecito que es la dichosa pichancha. No sé si sí exista, y pues si sí existiese, me gustaría saber dónde se encuentra. Mire, la pichancha o válvula de pie es como se le conoce. Déjenme ver si les veo. Puedo ver aquí dentro de... Ahí está. Aquí ustedes pueden ver lo que es una válvula de pie o pichancha. Estas van en la parte inferior de la tubería de succión. Como dice ahí, tiene un sistema para que toda la suciedad o hojas, basura, lo que sea, no entre dentro del sistema de succión. Puede ser, por ejemplo, si el agua es limpia, por ejemplo, en las cisternas, se ocupa este sistema, esta válvula de pie. O puede ser más fino, de menor tamaño la rejilla. Entonces, estas dos, por ejemplo, las puse pichancha
internet y aparecieron estas dos de las primeras. Por eso se las estoy mostrando. Entonces la válvula de pie o pichancha es exactamente lo mismo. Y va instalada en esta parte de aquí de la tubería de succión, que sería esta parte de aquí. ¿Sí quedó claro? Sí, maestro, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿Ninguna? Ok. Les voy a pasar lista, que luego se... Y a algunos les pasé lista cuando ingresaron, cuando les di el acceso, les puse asistencia. Entonces, voy a pasar a los que no tengo. Albañil organista, Presente. ya lo vi. Ahí espasmó la... Ahí está. Bien. Si ven ahí mi pantalla, aquí está. Sí, se ve. En lo que es la ecuación fundamental de las turbomáquinas o ecuación de Euler, nos dice que esta ecuación es fundamental para el estudio de las bombas, ventiladores, turbinas hidráulicas, en fin, para las turbomáquinas hidráulicas. Para el estudio de las turbomáquinas es necesario la representación del órgano transmisor de energía en dos planos, que son un corte meridional y un corte transversal, como se muestra a continuación. Aquí le voy a borrar todo para que lo volvamos a explicar. Dice que ya se va a acabar en 10 minutos el... En 4 minutos, profe. 4, sí, 4, ya se va a acabar. Entonces ahorita en lo que borro regresamos, no, cierro la sesión y regresamos para empezar bien. Sí, está bien. De Euler. Aquí, por ejemplo, lo que nos indica en este diagrama, o los dos planos que nos representa el corte meridional, que es este de aquí, y el corte transversal, siendo esta parte de aquí. Tenemos entonces dos cortes. Uno donde se ve cómo es que está conformado el álave dentro de lo que es el corte. Nosotros vemos, por ejemplo, esta parte de aquí, que es lo que conforma el rodete. Toda esta parte de aquí es la superficie del rodete. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una B1 y una B2, una arista de entrada del álave y una arista a la salida del álave. Entonces tenemos dos puntos, uno de entrada y uno de salida. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en este diagrama, el álave viene desde aquí hasta acá. Nosotros tenemos un punto 1, aquí está,
que es este punto, y un punto número 2, que vendría siendo este otro punto. Entonces, a este punto número 1 le vamos a llamar entrada del álave, que sería este punto de aquí, y una salida del álave, que es el punto número 2, que sería la arista de salida del álave, que sería en este otro punto. Entonces, nosotros tenemos que por este eje, por este ojo de impulsor, es donde entra el líquido. Y aquí, por ejemplo, tendríamos otro álave, que aquí sería, por ejemplo, la parte, vamos a llamarle aquí A, y a este vamos a llamarle B, a este vamos a llamarle A', y a este punto vamos a llamarle B'. Entonces aquí si lo vemos, aquí sería A, B, A', B', ¿sí? Así sería, o así estaría conformado el álave en este corte transversal. Entonces nosotros podemos decir que a la entrada de la bomba nosotros tenemos diferentes velocidades a la entrada. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que son sus apuntes, en sus apuntes dice que en el corte meridional se representa por S y S' las superficies anterior y posterior del rodete. También se muestran los anchos del rodete a la entrada B1 y a la salida B2 de los álaves. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que tenemos de este lado S y S'. Lo que es la superficie anterior y posterior del rodete. En el corte transversal se muestran los diámetros de entrada y salida de los álaves. Aquí tenemos un diámetro 1 y un diámetro 2. El diámetro 1 viene siendo de este punto a este otro punto. Este viene siendo nuestro diámetro 1. Y de este punto acá vamos a tener un diámetro 2. Entonces el diámetro de entrada es el diámetro 1, que es este punto, y el diámetro de salida viene siendo este otro punto, que es el diámetro 2. Así como el diámetro del eje DE, el diámetro del eje DE viene siendo este. DE viene siendo el diámetro de este eje. Bueno, este sería así, ¿no? Completo. El diámetro DE. A partir de este corte empezaremos con la explicación de la ley de Euler, en donde supondremos que la bomba funciona en régimen permanente, es decir, que las condiciones de velocidad de escurrimiento no cambian en cualquier punto y que no existen cambios de densidad, presión o temperatura, y que al girar crea una depresión en el rodete, penetrando el fluido en el interior de la bomba. ¿Qué es una depresión? ¿Alguien sabe qué es una depresión? ¿Un vacío? Caída de precio. Exacto. Es un vacío. Se genera un vacío y ese vacío hace que entre a lo que es el interior de la carcasa, o lo que está o a donde se encuentran los impulsores. Bien. Entonces aquí lo que nos menciona es que no existen cambios de densidad, presión o temperatura. Lo único que pasa es que se introduce el líquido dentro de la carcasa y entra en contacto con los impulsores. De ahí no pasa más que cambiar de lugar. Lo único que es, lo que no sucede es que no hay un cambio de densidad y no hay un cambio de presión y de temperatura. Por lo tanto, estamos considerando esto en lo que son las bombas o las máquinas hidráulicas. Porque recuerden que las máquinas térmicas
es donde sí hay un cambio de presión, un cambio de densidad o un cambio de temperatura. Cualquiera de esos factores que se modifiquen, ya no se considera una máquina hidráulica, sino se considera una máquina térmica. ¿Ok? Bueno. Sea C1 la velocidad absoluta. C1, ¿dónde la encontramos aquí dentro de lo que es dentro de lo que es el triángulo de velocidades que se forma a la entrada del impulsor? Aquí de este punto, aquí se forma C1, C subíndice 1. ¿Cómo se forma esta C subíndice 1? Dice, se hace subíndice 1 la velocidad absoluta de una partícula de fluido a la entrada de un álave. El rodete, accionado por el motor de la bomba, gira a una velocidad n RPM. Aquí está lo que nos comenta esta n. Son las revoluciones por minuto. En el punto 1 del rodete tiene una velocidad periférica U1. Esa velocidad periférica, vamos a cambiar de... Esa velocidad periférica viene siendo esta. Esta viene siendo U subíndice 1. U subíndice 1 que va a ser igual a pi por diámetro. En este caso tiene que ser diámetro 1 por las revoluciones entre 60. Con relación al álave, el fluido se mueve con una velocidad W1 llamada velocidad relativa a la entrada. Esa velocidad relativa a la entrada viene siendo esta de aquí. Esta viene siendo W1, velocidad relativa a la entrada o velocidad angular. Entonces, con estas dos velocidades formamos el triángulo de velocidades y obtenemos esta C subíndice 1, que es la velocidad absoluta. Entonces, voy a ponerle aquí. Velocidad absoluta. W1 sería entonces velocidad relativa a la entrada o velocidad relativa o angular a la entrada, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, todos los que son subíndice 1, U1, C1 y W1 vienen siendo a la entrada del álave. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, ninguna. Entonces, esto lo tienen dentro de lo que es su diagrama, ¿no? En los apuntes. Pero, bueno, les estoy explicando lo que es la teoría con lo que se refiere a cada uno de los cortes. Y de dónde vienen lo que son dónde se están, dónde nos encontramos con las velocidades.
Esto mismo que vimos ahorita, lo van a ver que está en la salida del álave. Es exactamente lo mismo. Aquí nada más que vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, en esta parte, nosotros tenemos una C1M, eso lo vamos a ver aquí ahorita más adelante. Y tenemos C1U, aquí, de este punto hasta acá, es C1M, no, C1U. C1U. Ahí la otra ya no la veo. 2U. Bueno, ahorita lo vemos. Aquí dice velocidad, las tres velocidades C1, U1 y W1 están relacionadas con la ecuación del movimiento relativo por la ecuación vectorial, y nos marca una ecuación vectorial que dice que W1, el vector W1, va a ser igual al vector C1 menos el vector U1. Ajá. Suponemos que la dirección del vector W1 es igual a la dirección de la tangente a la curva que forma el álave, con lo que suponemos que la partícula entra sin choque al álave. La partícula guiada por el álave sale del rodete con una velocidad relativa a la salida W2, que será tangente al álave en el punto número 2. Dado que a la salida el diámetro es mayor que a la entrada, podemos determinar que el punto 2 tiene una velocidad periférica, el álave U2, diferente a U1, es decir, tenemos la misma composición de velocidades a la entrada y a la salida. Expresándola matemáticamente tenemos que, tenemos exactamente lo mismo, nada más que esto es a la salida, el vector 2 es igual al vector 2 menos el otro vector de la velocidad periférica. La velocidad angular es igual a la velocidad absoluta menos la velocidad periférica. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Así pues, la partícula del fluido ha sufrido por su paso por el rodete un cambio de velocidades de C1 a C2. Ahora supongamos que todas las partículas del fluido entran en el rodete a un diámetro 1 con la misma velocidad C1 y sale a un diámetro 2 con una misma velocidad C2. Aquí es donde lo estamos viendo, ¿no? Entra con una velocidad C1 en el punto de entrada del álave y sale con una velocidad C2, pero en la salida del álave. Y como dice aquí en la literatura, tenemos un diámetro 1, y es menor aquí en la entrada, a un diámetro 2. Cuando nosotros tenemos este diámetro 2, vamos a tener una mayor área de salida. Ajá. Esto equivale a suponer que todos los filamentos de corriente sufren la misma desviación, lo cual implica que el número de álaves es infinito para que el rodete guíe el fluido perfectamente. Esta hipótesis se llama teoría del número infinito de álaves o teoría de unión o teoría unidimensional. Aquí nosotros al hacer girar el rodete, pues vamos a tener un número infinito de álaves que no va que no se va a suspender, sino va a estar girando infinitamente. Por eso se le llama a esta teoría la teoría unidimensional. Dice, aplicando ahora la ecuación del momento total comunicado al fluido o momento hidráulico, tenemos
Aquí nosotros tenemos que el momento hidráulico es igual al caudal por la densidad que multiplica a L2 C subíndice 2 menos L1 C subíndice 1. Aquí el M es el momento total comunicado al fluido o momento hidráulico y Q es el caudal total de la bomba. Dice que en el diagrama anterior, en donde se representa el corte transversal, se puede deducir fácilmente que L1, que es la que tenemos nosotros aquí, L1, y aquí tenemos L2, que L1 es R1 coseno de alfa 1. Y L2 es igual a R2 coseno de alfa 2. Entonces, nosotros con esto, sustituyéndolo en la ecuación anterior, tendríamos que M, que el momento, va a ser igual al caudal por la densidad, que multiplica, si sustituimos es R2 coseno, no sé, C2, R2, C2, coseno de alfa 2, menos R1, C1, coseno de alfa 1. Bueno, aquí tendría que borrar esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, para que ustedes vieran lo que es por ejemplo, aquí está alfa 2, que vendría siendo este ángulo que se forma aquí. Aquí está beta 2, es el ángulo, beta 2. Aquí tendríamos beta 1, que sería este ángulo de aquí. Y alfa 1 sería este ángulo que nosotros tenemos aquí. Alfa 1. Para que sepan de dónde salieron este coseno de alfa 1. Bien, dice, en el momento hidráulico multiplicado por la velocidad angular del rodete, W, será igual a la potencia que el rodete comunica al fluido, por lo que tendremos la siguiente ecuación. Entonces, aquí dice que el momento hidráulico multiplicado por la velocidad angular, W, será igual a la potencia del rodete. Entonces aquí la ecuación, a ver, déjenme lo subo tantito. Aquí dice entonces P su índice U es igual al momento por el momento o la velocidad angular. Esto sería igual al momento, ¿cuál? El momento es Q por densidad, entonces sería el caudal por la densidad por W multiplica a R2 C sub índice 2 coseno de alfa 2 menos R1 C sub índice 1 coseno de alfa 1. Esta va a ser la ecuación A, porque la vamos a ocupar más tarde. Dice donde W es igual a 2pi por las revoluciones entre 60. Entonces aquí vamos a poner
que W es igual a 2pi por las revoluciones entre 60. Es la velocidad angular del rodete en radianes por segundo. Bien, si tomamos ahora en consideración la energía específica intercambiada entre el rodete y el fluido, Y subíndice U, en este caso la energía específica que el rodete de la bomba comunica al fluido, y G, que sería el caudal másico que atraviesa el rodete. Entonces la ecuación de la potencia que el rodete comunica al fluido podría expresarse de la siguiente forma. Entonces aquí tendríamos que E subíndice U es igual a Y subíndice U es igual al caudal por la densidad por la gravedad por H índice U. Y ustedes ven que en sus apuntes, P subíndice U es la potencia que el rodete comunica al fluido en watts. Y entonces, esto va a estar dado en watts. G viene siendo lo que es el caudal másico, que son kilogramos por segundo. Y subíndice U es la energía específica intercambiada entre el rodete y el fluido. Va a estar dado en en joules por kilogramo. El caudal, que va a estar dado en metros cúbicos por segundo. La densidad en kilogramos por metro cúbico. La gravedad en metros por segundo al cuadrado. Y la altura equivalente a la energía intercambiada en el fluido en metros. Esta HU que nosotros tenemos aquí, no sé si recuerdan ustedes que en la ecuación de Bernoulli, cuando decíamos que las pérdidas de un punto a otro punto, más HB menos HT, que son las energías que perdemos o ganamos dentro de una ecuación, cuando analizamos de un punto a otro punto con la ecuación de Bernoulli. Estas vienen siendo lo que son las pérdidas. Esta es una ganancia de altura por una bomba. Y estas son pérdidas por instalación de una turbina. Ya ven que en la turbina no absorbe la energía del líquido para generar un movimiento mecánico que se convierte después en un movimiento, en una energía eléctrica. Lo transforma el movimiento mecánico a energía eléctrica. Entonces, esta HU es lo que nosotros ganamos. Es una altura equivalente a la energía intercambiada en el fluido, que en este caso es una ganancia, que vendría siendo como la ganancia que nosotros tenemos en una instalación cuando ponemos una bomba. Lo que hace es aumentarnos una altura, y eso es lo que nosotros tendríamos como esta HU. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Sí va quedando claro la explicación? Creo que sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien. Entonces,
de esta ecuación de Euler, esta vendría siendo déjenme dar esta parte. A ustedes les envié esta información. A ver si la están viendo. Esta información se las envié con los apuntes o no se los envié. Sí, No, profe, pues, fueron las hojas que me mandó. Sí le envié. Sí, Entonces ya información ya la tienen. De aquí fue sí, profe. donde yo saqué los apuntes. Si tienen cualquier duda o no le entienden a la letra o cualquier cosa, de aquí fue de donde yo saqué todos los apuntes. Este es el original del libro y cualquier duda o algo que se les dificulte o que no lo vean bien, pueden consultar esta parte de la bibliografía, que es el Claudio X Mataix. Aquí se está todo lo que yo saqué de los apuntes. A lo mejor en el diagrama que ven ustedes en los apuntes no lo logran ver, pero si se van a esta bibliografía o esta información que yo les envié, pues van a poder encontrar lo que yo les envié. Por ejemplo, aquí en esta parte viene la ecuación de la velocidad periférica, que es la que yo, por ejemplo, les puse aquí, ¿no? En esta parte de aquí está la misma ecuación, o la ecuación de la velocidad periférica. Y así cada una de las ecuaciones que yo fui sacando, por ejemplo, esta de los vectores, la velocidad angular, la velocidad absoluta, la velocidad periférica, ustedes la van a encontrar aquí. Ustedes pueden encontrar toda la literatura si lo leen, si lo revisan, que yo les envié, pues lo van a encontrar en estos apuntes. Entonces, si ya los tienen, bueno, ya revísenlo. No sé cómo vayan también con sus apuntes, si van, si ya llevan avanzado algo o cómo van, porque necesitamos ir, necesito que vayan pasando sus apuntes y que cuando pasemos por esto, pues por lo menos ya tengan algo revisado para que les surjan las dudas, porque si no, no les surgen las dudas de lo que vamos viendo. Ya con el angular, si tenemos E2, si tenemos 1, con los triángulos rectángulos podemos determinar también velocidades, dependiendo si nos dan el ángulo, si nos dan la C1M, que es la velocidad media. Dependiendo de los datos que nos den, entonces podemos nosotros ir determinando cada uno de los valores que nos van a dar. Entonces, yo creo que aquí lo dejamos, ya nos sobran 5 minutos de